Ezequiel capítulo 36, del versículo 26 al 28, y cuando lo tenga me indica bien fuerte con un amén. Ezequiel capítulo 36, versículo 26 al 28. Amén. Dice de esta manera la palabra de Dios: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que le di a vuestros padres, y vosotros seréis mi pueblo y yo seré a vosotros por Dios. A mí me gusta mucho cómo lo dice en la Nueva Traducción Viviente. Dice, es casi lo mismo, ¿no? Pero dice, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Me parece hermoso este pasaje. Pero bueno, al comenzar el año empecé a cambiar un poquito la manera en la que estaba haciendo mis devocionales bíblicos. Entonces empecé un estudio, y el estudio comenzaba con Isaías 43. Entonces lo empecé a leer, y Isaías 43 nos está hablando pues acerca del profeta Isaías, profetizando al pueblo de Israel que abandonen sus pecados, que abandonen sus malos caminos, y que Dios los va a restaurar. Les dice que vengan a Él y que Él los va a perdonar, que Él los va a redimir, que Él les va a bendecir, solamente si se arrepienten con su corazón totalmente. Pero si les dice, pero si no, que iba a suceder algo que es el exilio. No sé cuántos han escuchado de eso en la Biblia, del exilio de Israel. Levante la mano, ¿quién lo ha escuchado? Ok. Bueno, el exilio de Israel fue básicamente una consecuencia de la desobediencia de Israel, porque Israel no obedeció. Dios permitió que sus enemigos conquistaran el lugar en donde ellos estaban, y los israelitas fueron dispersados, fueron enviados a muchas partes pues de donde estaban ahí, ¿verdad? Y perdieron su tierra, perdieron su templo, perdieron el lugar en donde ellos estaban, todo por no arrepentirse y no volver a los caminos de Dios. Entonces, pues yo leí Isaías 43 y dije, qué hermoso que Dios, a pesar de que nos equivocamos una y otra vez, pues Él nos dice, levántate y yo te voy a perdonar. Ven a mí y yo voy a transformar tu corazón. Ven a mí y yo te voy a levantar. Amén. Entonces ya terminé mi devocional y dije, qué bonito devocional. Pasaron los días y me tocó Ezequiel 36. Entonces lo empecé a leer y me di cuenta que era casi lo mismo que Isaías 43. Era casi lo mismo. La única diferencia es que en este punto de la historia el pueblo ya estaba exiliado. El pueblo ya no tenía la oportunidad de arrepentirse para que no pasara eso, porque ya había pasado la consecuencia. Entonces me quedé pensando, ¿cuánto tiempo pasó de Isaías a Ezequiel? O sea, ¿cuánto tiempo pasó para que aconteciera, ¿no?, el exilio? Entonces, investigando, nos damos cuenta que hay más de 100 años de separación, casi 200 años de separación entre una palabra y la otra. Y eso es impactante, porque yo pensé, si Israel sabía que Dios era un Dios misericordioso, Israel sabía que Dios era un Dios de milagros, era un Dios de amor, era un Dios que rescata a su pueblo, que no duda en meter las manos al fuego por él, porque Israel nunca se arrepintió en esos 200 años. Y eso generó una duda muy grande en mí de cuántas veces Dios viene y nos dice, arrepiéntete, vuelve a mí, y pasa el tiempo y no volvemos a Él. Porque el corazón humano a veces es tan terco y no quiere regresar a Dios. Y se pone un poco más grave el asunto cuando usted se da cuenta que esta advertencia que Dios le dio a Israel no viene el profeta Isaías no es el primero en decírselos. ¿Sabe cuándo fue la primera vez que Dios se los dijo? En Deuteronomio. Siglos y siglos de advertencias, siglos y siglos de oportunidades, siglos y siglos de Dios mandando a sus hijos para decirle al pueblo que cambiaran su corazón, e Israel nunca cambió su corazón.
Y el tema del día de hoy por eso es importante, porque Dios en Ezequiel 36 da la solución, porque sabemos que en el camino de la fe humanamente no hay nada que nosotros podamos hacer para cambiar. El que lo hace es Dios. El que hace la obra nosotros es Dios. Obviamente nosotros tenemos la disponibilidad de decir: Señor, aquí estoy, moldéame, úsame, cámbiame, y así Dios puede entrar en nosotros y cambiarnos. Pero a veces con nuestras propias fuerzas humanas queremos cambiar lo que somos, pero el único que lo puede hacer es Dios. El único que puede transformar un corazón de piedra, un corazón terco, a uno de carne es Dios. Él es el único. Entonces, tenemos que hubo advertencias, hubo llamados al arrepentimiento, pero no hubo una transformación permanente. Entonces Israel caía en un círculo vicioso en donde siempre repetía lo mismo. Por ejemplo, la idolatría, que tenían el corazón dividido entre Dios y los otros dioses. Tomaban lo que les gustaba de uno y del otro y vivían su vida así. Hoy en día no tenemos ídolos como tal, pero a veces podemos tener el corazón dividido entre Dios y las cosas del mundo. Podemos decir: sí, Señor, me gusta la bendición, me gusta lo que tú me prometes, me gusta la paz que tú me das, pero yo quiero seguir aferrado a esto. Yo quiero seguir aferrado a que yo puedo en mis propias fuerzas, a que, no sé, mi trabajo, mi escuela es primero antes que tú, a que no suelto, no perdono. Que seguir aferrados a todo eso, y estamos teniendo el corazón dividido entre Dios y las cosas del mundo. Israel cayó en eso. También cayó en la injusticia social, y aquí estaban rompiendo uno de los mandamientos más importantes para Dios, que es amar al prójimo. Cuando Israel se comportaba de esa manera, en la que a lo mejor menospreciaba a los que no tenían, y a los que tenían sí los ponían en alto, Israel estaba rompiendo ese mandamiento. Porque Dios nos llama a amarnos los unos a los otros. Dios nos llama a que toleremos nuestras faltas por amor. ¿Por qué? Porque el hierro con el hierro se afila. Cuando nosotros tenemos roces, tenemos choques los unos con los otros, es normal. Lo que no está bien es cuando no podemos perdonar. Lo que no está bien es cuando no podemos soltar, cuando no podemos avanzar, cuando nos quedamos ahí con: es que me hizo esto, es que me hizo aquello, me hizo el otro. Y ahí estamos rompiendo uno de los mandamientos más importantes que Dios estableció: ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, también Israel cayó en corrupción espiritual. ¿Qué es la corrupción espiritual? Es un estado en que la persona se acostumbra a vivir con falta de integridad. De una forma soy cuando estoy delante de Dios, pero cuando se me olvida soy de otra forma. Entonces Israel cayó en todo eso, también en desobediencia al pacto con Dios, ¿no? Entonces Israel cayó en todo esto, ¿y qué pasa? Fueron exiliados, perdieron su tierra, perdieron su nación, el lugar que Dios les había prometido que iba a ser suyo, lo perdieron momentáneamente por no venir con un corazón humillado delante de Dios. Y el exilio fue consecuencia del quebrantamiento del pacto. El exilio fue una consecuencia del quebrantamiento del pacto. Los profetas repetían lo mismo una y otra vez: circunciden el corazón. Esa frase es una metáfora bíblica, ¿verdad? Que habla de eliminar la maldad, el egoísmo y la rebeldía para amar y obedecer a Dios sinceramente. Entonces, cuando Dios nos dice que circuncidemos el corazón, nos está diciendo: quita todo lo malo que hay en ti que te impide acercarte a mí. A mí me gusta mucho siempre analizarme y decir: Señor, si hay algo que no te gusta, y también no me hago, yo sé que no le gusta a Dios de mí, digo: Señor, cámbiame, ayúdame a cambiar. Yo sé que tú me has dado dominio propio, yo sé que tú estás conmigo y que tú me puedes cambiar, pero cambia este terco corazón, porque yo no quiero que haya nada entre tú y yo que me impida acercarme a ti. Yo no quiero que haya algo en mi corazón que evite que yo tenga una conexión mayor contigo. Yo no quiero que haya algo en mi corazón que evite que se cumplan las promesas o los propósitos que tú tienes en mi vida. O yo no quiero que haya algo en mi corazón que afecte a los demás. Que yo me acuerdo que hace
unos meses les prediqué acerca de cuando uno tenía el corazón herido, que cuando uno tiene el corazón herido, a veces tiende a manchar a los demás. Tiende a manchar de sangre a aquellos que ni siquiera nos hirieron el corazón. Entonces digo, Señor, cámbiame todos los días. Digo, Señor, ayúdame a cambiar, a ser transformada. Cuando leo la palabra digo, sí soy yo, tengo que cambiar esto, tengo que cambiar el otro, porque necesitamos ser transformados por dentro. Necesitamos ser transformados por dentro. También los profetas decían, no solo rasguen sus vestiduras, no solo hagan sacrificios, cambien por dentro. Y el llamado que Dios nos hace, hermanos, hermanas, es que cambiemos desde adentro. Que cambiemos desde adentro. No basta, no estoy diciendo que no venga, pero no basta solamente con venir a la iglesia y escuchar y alabar. Y qué bonita estuvo la prédica. Se trata de que lo que escuchamos y vivimos y hacemos para Dios haga algo aquí adentro. Porque si no, lo único que hacemos es venir a escuchar un sermón, venir a escuchar la alabanza, pero necesitamos cambiar por dentro. Que eso que nos impide acercarnos a Dios sea quitado. Pero a pesar de todas estas advertencias, el pueblo solo se arrepentía en momentos de crisis. Volvía a Dios cuando había peligro, pero regresaba a la idolatría cuando todo mejoraba. O sea, era un ciclo sin fin. Si usted ha leído el Antiguo Testamento, se puede dar cuenta que hay muchos capítulos, pero demasiados capítulos que empiezan con Israel volvió a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y yo estaba de que, ay no, Dios, no aprenden estos israelitas. Pero a veces hacemos lo mismo. Dios ya nos perdonó, Dios ya nos redimió, Dios ya hizo algo en nosotros, pero volvemos a caer en lo mismo. ¿Por qué? Porque a veces abrimos puertas, porque a veces la herida no sanó por completo, o porque a veces uno vuelve atrás, ¿no? Uno vuelve a las cosas de antes y repetimos un ciclo sin fin. Pero Dios es experto en venir y romper ciclos. Dios es experto en venir y cambiar las circunstancias. Y yo sé que yo sé que hay muchas cosas que cada uno de nosotros tenemos que cambiar. No, nadie de aquí puede decir soy perfecto, ya estoy bien, no tengo nada que cambiar. No, todos tenemos algo que cambiar. Y hay algo con lo que a lo mejor todos los días estamos luchando, de que Dios ayúdame a cambiar esto, ayúdame a pasar esto. Pero hay esperanza, porque Cristo ya venció. Porque Cristo ya venció el pecado, ya venció a la muerte, venció a la maldad. Y por lo tanto nosotros somos llamados a vida y esperanza. Así que era un ciclo sin fin. Y el problema era que el corazón de Israel estaba dañado. Por eso Dios en Ezequiel 36 dice que nos va a dar un corazón nuevo y un espíritu, el espíritu de Él sobre nosotros. Porque la Biblia en muchas ocasiones nos habla de la importancia del corazón. Porque hay un proverbio que todos conocemos que dice, cuida tu corazón o guarda tu corazón porque de él mana la vida. ¿Qué quiere decir esto? Que de lo que hay en mi corazón es el cómo va a ser mi vida. Si yo tengo un corazón sano, yo voy a ser una persona moldeable, voy a ser una persona que toma buenas decisiones. Sí, a lo mejor se va a equivocar alguna vez, pero va a aprender y va a decir, bueno, todo pasa por algo, voy a aprender, ya aprendí cómo no hacerlo. Y si su corazón está sano, usted va a poder acercarse a Dios, va a poder conocerle más, va a ser transformado. Pero si mi corazón está herido, si mi corazón está calloso, si mi corazón es un corazón de piedra y yo no dejo que Dios lo cambie, por más que yo venga a la iglesia, voy a seguir batallando con las mismas cosas. Por más que yo venga, por más que yo intente, voy a seguir batallando con las mismas cosas, porque necesitamos rendirle nuestro corazón a Dios totalmente. Necesitamos decir, Señor, aquí está mi corazón imperfecto. Sé tú cambiándolo, sé tú quitando todo aquello que a ti no te agrada. Entonces dijimos, dependiendo de cómo es nuestro corazón, es la forma en la que vamos a vivir. Amén. Entonces, ¿cuántos quieren vivir una vida alegre, bendecida en Dios, una vida creciendo, donde cada día usted voltee y diga, yo me acuerdo que hace un mes batallaba con esto, pero ahora, gracias a Dios, está muy diferente mi vida? ¿Y cuántos quieren vivir una vida amargados, peleándose con medio mundo, enojados? Nadie, ¿verdad?
necesitamos rendir el corazón a Dios. Necesitamos volver el corazón a Dios. Amén. Por eso, como les dije, nuestra vida no basta con hacer reformas externas, que ojo, son buenas. Las reformas externas de que no sé, Dios me puso en mi corazón que tengo que cambiar la forma en la que me visto, la forma en la que, no sé, me arreglo. Es bueno que Dios me puso en el corazón que tengo que hacer más ejercicio. Es bueno, pero nada de eso hace que el corazón cambie internamente. Necesitamos un corazón nuevo. Entonces, la frase que usted se va a quedar el día de hoy es: necesito un corazón nuevo. Amén. Entonces, Israel sabía que Dios era un Dios misericordioso. Habían visto milagros, tenían la ley, tenían profetas. Pero el corazón humano tiene una capacidad impresionante para normalizar el pecado. Todo el mundo lo hace. Yo vi que en una iglesia hacían esto. Yo vi que un pastor hacía esto. Yo vi que un líder hacía esto. Yo vi que un cantante hacía esto. Entonces no está mal. La salvación es individual. La relación con Dios es individual. Si Dios a esa persona le está dando permiso, es algo con Dios y Él, pero usted no puede tomar de referencia a los demás para decir esto se puede, esto se no. Usted tiene que tomar la Biblia de referencia para ver si se puede o no se puede. Entonces tendemos a normalizar el pecado, tendemos a normalizarlo y eso es algo súper peligroso. También el corazón tiene una capacidad impresionante para justificarse, o al menos intentar justificarnos. ¿Qué pasó en el jardín del Edén? Cuando Dios los confronta y dice, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron? ¿No? Adán, ¿qué pasó? Fue la mujer que me diste. No, pues fue la serpiente. La serpiente ya no tuvo a quien echarle culpa, ¿verdad? Pero echar la culpa, nunca hubo un sentimiento de arrepentimiento, de Dios, perdóname, me equivoqué. Si Adán y Eva hubieran tenido esa actitud, a lo mejor hubiera sido distinto, a lo mejor no. Era algo que tenía que pasar, pero no hubo un arrepentimiento. Entonces a veces cuando estamos mal en algo, no, es que cuando por ejemplo batallamos con el carácter, ¿no? No, es que la gente nomás no coopera. Dios te dio dominio propio. Sí, Dios está diciéndote, sí puedes, contrólate. Si tú pediste paciencia, obviamente, como siempre les digo, Dios te va a poner una prueba de paciencia. No va a ser que mágicamente Dios te lo va a quitar, porque de eso se trata. Dios te está moldeando, Dios te está enseñando. Entonces, intentar justificarnos, ¿no? O también posponer el arrepentimiento porque creemos que todavía no es tan grave. Pensamos, no, pues todavía, o sea, estoy bien dentro de, sí, no soy la persona más metida espiritualmente con Dios, pero estoy bien, no mato, no tomo, no fumo. Y posponemos el arrepentimiento. Y el problema no es que no tuvieran una información o el conocimiento necesario, era un problema de la inclinación del corazón. Y nosotros tenemos que preguntarnos, ¿hacia dónde se inclina mi corazón? ¿Hacia Dios o hacia el mundo? ¿Hacia dónde se inclina mi corazón? Como yo les dije, ¿no? Para hacerlo más drástico, desde Deuteronomio Dios les dijo, eso está en Deuteronomio 30, del versículo 15 al 19, se lo voy a leer, nada más le doy la cita por si usted la quiere anotar. Deuteronomio 30, del versículo 15 al 19, pero dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos, y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, que es la tierra donde Dios les había prometido que iban a habitar y que finalmente la perdieron, ¿verdad? Pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que tú y tu descendencia vivan. Entonces, aquí quiero aclarar algo.
Dios no estaba condicionando al pueblo de Israel porque Dios sea un Dios caprichoso. Dios no estaba haciendo eso. Estar con Dios es vida, es plenitud, es bendición. Estar sin Dios es maldición, es problemas, es maldad. Esto también tiene que ver mucho con, porque hay gente que dice, es que ¿por qué si Dios es tan bueno? ¿Por qué Dios manda a la gente al infierno? Dios no manda a nadie al infierno. Lo que hace del cielo el cielo es que Dios está ahí. Es que podemos habitar en una relación con Dios sin que nada se interponga en nosotros. Y lo que hace del infierno el infierno es que Dios no está ahí. Entonces nosotros tomamos la decisión, ¿quiero estar con Dios o quiero estar sin Él? Entonces eso determina a dónde vamos a ir. Pero Dios no es un Dios caprichoso. Dios es un Dios que nos dio la solución a los problemas que nosotros mismos hicimos. Y aún así el ser humano siempre está dispuesto a decir, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Es que no entiendo. Hay cosas, hermanos, que no vamos a entender hasta que estemos allá en el cielo. Esto es por fe. Esto es por creer que Él hizo algo por nosotros, porque hay una convicción, hay algo que nos dijo, algo que nos cambió, algo que nos transformó. Y esto es por fe. Entonces, como les dije, vemos un patrón. Cuando había prosperidad, el pueblo de Israel se llenaba de orgullo. Cuando venía la idolatría a su corazón, habían advertencias de parte de Dios de no hagas eso. Vuélvete a mí, yo soy un Dios celoso, no celoso como humanamente, ¿no? Sino que Él es celoso por su santidad, Él es celoso, Él ama tanto su nombre que no permite que sea compartido o denigrado por nadie. También cuando había crisis, había un arrepentimiento temporal. Y esto lo estábamos platicando con los chicos el martes. Hay estudio bíblico los martes para que traigan a sus hijos o los manden, ¿ok? Se cierra el comercial. Estábamos hablando acerca de Nabucodonosor, cuando este hombre, Dios le quita la conciencia humana y le pone una conciencia de bestia, ¿verdad? Entonces, estábamos hablando de que un autor dijo que el ser humano, cuando no conocía la gracia de Dios, corría a todos como sus lugares de refugio, pero cuando todos les fallaban, al último que corría era Dios. Y yo les pregunté a los jóvenes, cuando pasa un problema, cuando pasa una situación difícil, ¿a quién es el primero que corres? A lo mejor, el primero que corres es a tu papá o a tu mamá, a tu hermano, a tu hermana, a tu amigo, a tu amiga, a tu novio, a tu novia. Pero el primero que tenemos que correr es a Dios. Es el primero al que tenemos que correr. Y yo sé, hermano, que a veces uno no lo hace porque uno quiera de, ay no, Dios, no, yo no confío en ti, yo no te necesito. A veces uno lo hace inconsciente, o sea, como que rápido la primera persona que le hablas es a la persona que sabes que te va a escuchar, que te va a ayudar, que te va a dar un buen consejo, ¿no? Pero yo me acuerdo que una vez estaba pasando por una situación, y ya estaba yo así como que ya a punto de llorar, y me di la vuelta para ir a decirle a mi mamá, y fue como si algo me detuviera de, ¿por qué el primero que corres no es a mí? ¿Por qué siempre tienes que correr a alguien? Ven a mí, yo te voy a dar el descanso, yo te voy a dar la respuesta. Entonces me paré y dije, sí es cierto, Dios, perdóname porque siempre corro a otros lugares menos a ti. Entonces me detuve y ya ahí le dije a Dios lo que estaba pasando, lo que sentía, cómo me sentía, y ya hubo una paz, ¿no? Ya después ya pude ir a platicarle a mi mamá y a mi papá, pero no, cuando haya crisis, que no corramos a Dios nada más cuando hay crisis, que corramos a Dios cuando todo va bien, cuando todo va mal, cuando nos está yendo de lujo, cuando nos está yendo terrible. Siempre corramos a Dios, porque el peligro más grande que corremos no es cuando hay crisis. El peligro más grande que corremos es cuando todo está bien y pensamos que no necesitamos a Dios. Ahí es cuando corremos más peligro. Entonces Israel pasaba por esto, ¿no? También había liberación de parte de Dios, pero ellos se olvidaban. Incluso
Los reyes buenos no cambiaron el corazón del pueblo. Reyes como Ezequías y Josías, ¿lo ha escuchado usted? Ezequías y Josías. Si no, ahí lo puede buscar en el libro de Reyes y ahí usted va a encontrar las historias. Pero busque Ezequías y Josías, que hicieron reformas. Ellos hicieron cosas para evitar que el pueblo cayera en la idolatría, ¿no? Quitaron los altares, prohibieron la adoración a ciertos dioses y todo eso. Pero cuando el liderazgo justo desaparecía, el pueblo volvía a lo mismo. Cuando ellos morían, entraba otro rey y volvían a lo mismo. Volvían a la libertad. Entonces, porque la transformación impuesta desde afuera no transforma el deseo interno. Y es a donde vuelvo. No es por lo que nosotros podamos hacer, es por lo que Él hace en nosotros. Es por lo que Él hace en nosotros. Y aquí también podemos aprender algo importante, y es que el cambio debemos desearlos nosotros y nosotros buscarlo. No vivir de la fe de los demás. Busca tener tu propio encuentro con Cristo. Porque el pueblo, cuando estaba bajo el gobierno de estos reyes, se portaba bien, o sea, medio hacía. Pero cuando se quitaba ese rey, ese líder, volvían a lo mismo. Entonces, ¿cuántas veces nosotros estamos dentro de la iglesia, dentro de los caminos de Dios, pero a lo mejor estamos porque alguien nos está impulsando a que estemos ahí? No porque nosotros queramos, estamos porque alguien. En el caso de los jóvenes, hubo una edad en la que yo tuve que tener mi propio encuentro con Cristo, en donde yo tuve que tomar mi propia decisión de yo vengo aquí porque yo amo a Dios, yo vengo aquí porque yo le quiero servir a Él, yo vengo aquí por convicción propia. ¿Por qué vienes a la iglesia? ¿Vienes porque te piden que vengas? ¿Vienes porque ya es una rutina? ¿Porque te gusta el ambiente? Cuando tú y yo tenemos claro por qué venimos, es más fácil que Dios nos transforme. Es más fácil que seamos moldeados por Él. Entonces no vivas de la fe de nadie más. No vivas de la fe de nadie más. No vivas de la fe de tu mamá, de tu papá. No vivas de la fe de tu esposo, de tu esposa. No vivas de la fe de alguien más, del pastor, del líder. Vive tu propio encuentro con Cristo. Vive tu propia relación con Cristo. Búscalo a Él en intimidad, en tu casa, donde tú estés. Ten un momento ahí con Dios. Porque no se trata de, es que yo podría llegar a hacer esto. No podemos vivir solo del potencial de algo. Si tú quieres que algo llegue a ser, tienes que hacerlo, tienes que accionar. El día viernes yo escuchaba a alguien que decía, y a mí me ministró tanto eso, porque decía, yo sé lo que muchos han pagado para tener lo que Dios les da. Yo quiero pagar ese precio para yo también tener lo mío. Y el problema es que a veces no queremos pagar el precio. Nos basta con que el pastor ore por nosotros, nos basta con una prédica, nos basta con que Dios use a la hermana Laura para darnos una palabra, o que use a Charlie para darnos una palabra, y no queremos buscar nosotros. Hermana, nada se compara con que Dios te hable directamente a ti. Si Dios usa a otras personas, qué bendición, qué bendición. Para eso Dios puso dones, para eso Dios puso talentos, habilidades. Pero Dios no le interesa que otros te hablen, que a través de otros Él te habla a ti. Él quiere hablarte a ti. Por eso, y lo digo con mucho respeto, en otra religión hay una persona que está intermediaria. Pero Dios vino a quitar eso, Jesús vino a quitar eso para que pudiéramos tener una comunión nosotros y Él. Busca tu propia relación con Dios, busca tu propio encuentro con Cristo, busca enamorarte de Cristo. Yo recuerdo que una vez estaba platicando con alguien y me estaba diciendo, ¿sabes qué? Yo me di cuenta, porque era una persona que batallaba mucho en mantenerse en las cosas de Dios en la iglesia. De repente estaba, de repente no estaba, de repente ya dejaba de venir y me decía, es que yo batallo mucho, pero ¿sabes qué? Ya me di cuenta por qué batallo mucho. Y dije, a ver, dime, yo batallo mucho en mantenerme porque me di cuenta que yo nunca vine por mí misma a la iglesia. Siempre fue por otras personas. Y cuando algo malo pasaba con esas personas, yo ya no venía. Y dijo, y yo nunca conocí a Dios porque yo quisiera, lo hice por querer agradar a otras personas. Y dijo, pero ahora yo me propongo a que yo voy a buscarle porque yo quiero.
porque yo me quiero levantar y yo quiero buscar una comunión con Él. Entonces, no está de más buscar por qué estoy aquí, por qué estoy delante de Dios. Y si hay una razón que no es la correcta, estamos a tiempo para redireccionar nuestro corazón. Estamos a tiempo para que Dios cambie el por qué estamos aquí. Y que sea porque le amas, que sea porque disfrutas de estar delante de su presencia, que sea porque disfrutas aprender más de Él, que sea porque disfrutas cantarle junto con los hermanos de la iglesia y levantar tu voz. Que sea por la razón correcta. Porque también de esa manera al enemigo no, a veces no le interesa tanto sacarnos de la iglesia. Lo que le interesa es que vivamos una simulación y que no busquemos verdadero cambio. Eso es lo que a Él le interesa. Entonces busquemos el tener una relación con Dios, ¿verdad? Entonces, como les dije, Dios fue extremadamente paciente. Gracias. Dios fue extremadamente paciente. Desde los primeros avisos en Deuteronomio hasta la caída de Jerusalén pasaron siglos y siglos de advertencias proféticas. Dios no fue impulsivo, no actuó sin aviso. Dios fue paciente hasta el límite. Dios fue paciente hasta el límite. Y eso a mí me quebranta porque digo, ¿cuántas veces Dios ha sido tan paciente con nosotros hasta el límite? Ha sido tan paciente. Y aquí hay una cita en Eclesiastés 8:11. Eclesiastés 8:11. Nomás para que la note, ¿verdad? Si la quieren poner en la pantalla, también la pueden poner en la pantalla. Pero Eclesiastés 8:11 nos habla que cuando la sentencia no se ejecuta pronto, el corazón se inclina al mal. Ahí va otra vez. Eclesiastés 8:11, miren, dice: por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuestos para hacer el mal. Cuando la sentencia no se ejecuta pronto, el corazón se inclina al mal. La demora de la disciplina a veces se interpreta como permiso y no como la misericordia de Dios sobre nuestras vidas. Si no, como dicen por ahí algunos, si no nos ha caído la chancla voladora, no es porque Dios esté lo estás haciendo muy bien. Es porque Dios está siendo paciente para que nos arrepintamos. Es porque Dios está siendo muy paciente, te está dando oportunidades, y que pone la prédica incómoda del pastor, y que pone el comentario incómodo que te hizo el hermano de que tienes que redireccionar tu corazón. Y en vez de alegrarnos porque alguien viene y le interesa que crezcamos, nos molestamos. Porque el orgullo no nos deja ver que necesitamos ser moldeados y transformados por Dios. Entonces, y usted podrá decir, bueno, usted no, ¿verdad? A lo mejor otra persona podrá decir, no, pues es que Dios tiene la culpa, ¿por qué se tarda, no? Pero es que Dios no tiene la culpa. Proverbios 22:3 dice: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Si Dios ya te dijo una vez, no necesitas que te vuelva a decir otra vez. Si Dios ya te dijo una vez, cambia. El problema es que a veces es como de que, pero Dios, es que no estoy seguro si eso viene de ti. Yo pude haberlo pensado, pudo haber sido mi mente que me engañó. Y queremos que Dios nos vuelva a reconfirmar y reconfirmar lo que ya, en la palabra está escrito, que no tenemos que hacer esto, el otro, aquello, y sin embargo seguimos luchando con las cosas que Dios nos dice que no hagamos. Dios te dice, no guardes resentimiento, ahí vamos a enojarnos y guardar resentimiento. Dios te dice, aprende a honrar, ahí vamos a deshonrar. Dios te dice, aprende a ser responsable, diligente e íntegro, y ahí vamos a hacer todo lo contrario. Pero Dios ya nos lo advirtió. Entonces, si Dios no ha hecho un castigo sobre tu vida, no es porque, bueno, obviamente si usted se está portando mal, ¿verdad? Pero si se está portando bien, pues el que dice la Biblia, ¿no? El que esté limpio, límpiese más, ¿no? Pero tenemos que decir, Señor, tu gracia se está extendiendo sobre mi vida, ayúdame a cambiar, ayúdame a renunciar a aquello que no me está dejando acercarme. ¿Por qué? Porque Ezequiel 36 nos enseña cuán lejos y cuán hondo puede llegar un corazón sin Dios.
necesitamos un corazón nuevo. Repítalo. Necesitamos un corazón nuevo. Entonces, ¿qué pasa? Dios exilia a Israel. ¿Y qué sucedió con el exilio? El exilio rompió el ciclo. Israel nunca volvió a la idolatría nacional como antes. Sí había uno que otro todavía descarriado que no entendió la lección, porque así es el corazón del ser humano, pero la mayoría nunca volvió a ser idólatra. El pueblo desarrolló una profunda conciencia sobre la ley. O sea, dijeron, no, o sea, esto lo tenemos que cumplir a la ley, o sea, la letra, ¿no? Nacieron las sinagogas como centro de reunión y adoración a Dios. Entonces ellos no tenían antes eso, pero empezaron a desarrollar estas sinagogas, ¿no? Y también se consolidó el estudio de la escritura como parte fundamental de la educación del pueblo. El dolor los purificó. El dolor que Dios permitió los cambió. Porque lamentablemente a veces el ser humano no entiende hasta que pasa por algo de sufrimiento. Entonces a veces Dios nos deja tocar fondo como un acto de amor. A veces Dios nos permite que toquemos fondo como un acto de amor, porque si no, nunca vamos a reconocer que lo necesitamos. Porque si no, nunca vamos a voltear la mirada hacia el cielo. También en la historia esta que les decía de Nabucodonosor, dice que cuando él tuvo un momento de lucidez, alzó sus ojos al cielo y ahí reconoció quién era Dios. Entonces, cuando nosotros estamos en un momento difícil en nuestra vida, por eso Dios nos permite tocar fondo, para que podamos alzar los ojos al cielo y reconocer quién es Él. Y dejar que Él nos cambie, que Él nos transforme. Y de eso se habla en Hebreos 12, la disciplina como amor. El que ama corrige. Cuando sus hijos se portan mal, usted los corrige porque los ama. Cuando no, y esto para los hijos, cuando los papás nos corrigen, a veces no nos gusta, pero es porque nos aman. Es porque ellos saben lo que es mejor para nosotros. Entonces, tenemos que dejar ser disciplinados, ¿no? Lamentaciones 3, del versículo 31 al 33. Lamentaciones 3, del versículo 31 al 33, dice de la siguiente manera: porque el Señor no desecha para siempre, antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Dios no disfruta de vernos sufrir, pero sabe que a veces es necesario para que agarremos la onda, para que voltemos y digamos: Señor, ¿cuánto tiempo estuve ciego y no te vi? ¿Cuánto tiempo estuve viviendo en mi propio caminar? Un teólogo que se llama Walter, su apellido está muy raro, pero dijo: el exilio fue la forma dolorosa pero necesaria en que Dios salvó a Israel de perderse por completo. Entonces, no esperemos a tocar fondo. Y si ya lo tocamos, hay que voltear arriba y decir: Señor, aquí estoy, tú puedes sacarme de esto. Y Dios, dice el Salmo, que con mucho amor Él nos va a recoger, y Él nos va a levantar, y Él nos va a restaurar, y nos va a salvar, y nos va a sanar, y nos va a dar un destino glorioso en Él. Y muchas veces nosotros también podemos tener advertencias, escuchar predicaciones, saber la verdad, tenemos Biblia, y aún así seguir batallando con muchas cosas en nuestra vida. No porque no amemos a Dios, sino porque el corazón humano, sin una intervención profunda de Dios, siempre se inclina hacia sí mismo. Es por eso que tenemos que decir: Señor, cambia mi corazón. Pero no nada más lo pequeñito, a profundidad. Alguien me estaba diciendo ayer, yo le digo al Señor: doblégame, rómpeme y moldéame como tú quieres. Y hermanos, esa es una oración peligrosa. Esa es una oración peligrosa, porque cuando tú le dices a Dios: doblégame, rómpeme, es como: Dios, ¿estás seguro? ¿Estás seguro de lo que me estás diciendo? Ya no hay marcha atrás. Pero es la mejor decisión que podemos tomar. Renunciar al yo, renunciar a nosotros para ser transformados y vivir para Él. ¿Va a haber procesos duros? Sí, claro que sí. Vas a decir: ay Dios, pero ¿por qué si yo te estoy sirviendo a ti? Dios te está moldeando.
Dios está trabajando contigo porque te tiene que preparar para ponerte en el lugar donde Él te quiere tener, pero sin la preparación necesaria, algo bueno se convierte en algo malo. Entonces necesitamos ser moldeados y transformados por Dios. ¿Cuántos aquí necesitan que Dios cambie su corazón? ¿Cuántos necesitamos que Dios transforme nuestra vida? Entonces estamos en el tiempo de la gracia. Y gracias a ello no padecemos muchas cosas que la gente de antes pasaba, ¿verdad? Pero la necesidad sigue siendo la misma. Necesitamos un corazón nuevo. Hoy no nos falta predicación, Biblias, podcasts cristianos, conferencias, versículos en Instagram, música de adoración. Tenemos más acceso que cualquier generación en la historia. Pero sigue latiendo el mismo problema en nosotros. Podemos conocer la verdad sin que esa verdad transforme nuestro corazón. Juan 8:32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero la palabra conoceréis viene originalmente del griego, la que usa en Juan 8:32, que es de la palabra ginosko, G-I-N-O-S-K-O, que habla de un conocimiento experiencial. O sea, no algo que conozcas nada más de saber, sino algo que vivas, algo que tenga profundidad en nuestro corazón, no simplemente algo teórico o intelectual. Es una comprensión íntima y continua de la palabra de Dios. Entonces, cuando Dios dice conoceréis la verdad, no te está diciendo nomás con que leas la Biblia y ya con eso vas a ser libre. Necesitas dejar que la Biblia te transforme. Necesitas dejar que la Biblia haga algo en ti, que la palabra de Dios haga algo en ti. A veces cuando estoy leyendo un capítulo o algo y leo algo así, ¿no? Como de, por ejemplo, aquí dice: contaminaron con su mala manera de vivir la tierra. Entonces digo: Señor, si yo estoy contaminando algo con mi manera de vivir, cámbiame, redargúyeme, hazme saber que está mal. Y no lo digo como para que usted diga: la Nayeli es bien espiritual o así. No lo digo por eso. Lo digo porque no quiero llegar un día delante de Dios y que yo pensé que viví una vida íntegra, que yo viví una vida ejemplar, y al final resulta que no hice nada. Es un temor en mi corazón, no de miedo, sino decir: Señor, te amo tanto, pero no quiero fallarte. No quiero fallarte. Entonces necesitamos examinar nuestro corazón y decirle: Señor, cámbiame. Entonces, cuando leemos la palabra, no es solamente obtener información, sino conocer a través de la experiencia directa y relacional con Jesús quién es la verdad. Es acercarnos a Él, tener una relación con Él. Jesús enseñó que lo que realmente transforma nuestro corazón y todo nuestro interior es permanecer fieles en su enseñanza. Permanecer se refiere a que estemos constantemente examinando. ¿Cuánto tiempo usted le dedica a leer la Biblia? ¿Cuánto tiempo le dedica usted a decir: Señor, lo que voy a leer hoy, enséñame cómo aplicarlo en mi vida? Tenemos, gracias a Dios, tenemos la bendición de tener aplicaciones que nos dicen el versículo del día y usted lo lee. Pero a veces nada más lo leemos y ya. Como si fuera una galleta de la fortuna de cuál es mi suerte del día de hoy. La Biblia no es una galleta de la fortuna. La Biblia es la palabra de Dios queriendo transformar nuestra carne y nuestra humanidad para que podamos acercarnos a Él. Hermano, hermana, necesitamos tomar más serio nuestra relación con Dios. El tiempo se está acabando. Y no digo que usted no vaya a ser salvo, pero dice la palabra que cuando nosotros lleguemos al cielo, Dios va a empezar a ver nuestras obras y nos va a recompensar por lo que hicimos. Entonces, obviamente uno dice: con que me salve ya, ¿verdad? Pero hay quienes dicen que va a haber un cierto grado de conciencia. Entonces vamos a estar en ese: pude haber hecho más. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿En dónde están puestos nuestros ojos? Enfoquémonos siempre en Jesús. Y cuando dejamos que Dios cambie con su palabra, Él nos transforma en verdaderos discípulos. Porque
vemos a unos discípulos que comenzaron de una manera, pero vemos a unos discípulos que terminaron de otra manera, completamente diferente. Sí, a lo mejor Pedro todavía tenía su carácter tan peculiar y tan característico de él, pero no era el mismo Pedro que cuando Dios lo conoció, que cuando Jesús lo conoció. No era el mismo Pedro. Nosotros no seamos los mismos que cuando Jesús nos conoció. ¿Hace cuánto conociste a Jesús? ¿Hace cuánto conociste de Él? ¿Cuánto has cambiado desde que lo conociste? ¿Cuánto has avanzado desde que lo conociste? Y el cristianismo no se mide en que, si ya predico, si ya estoy en alabanza. No se mide en eso. La relación con Dios se mide en cuánta comunión tienes tú con Dios. Porque no necesitamos un lugar acá o un lugar aquí para que yo aprenda a meterme con Dios. Yo puedo estar ahí sentada y tener una comunión con Dios y ser de bendición para mis hermanos. Ser de bendición para todos aquellos. No pongamos la mirada en lo que el ser humano siempre la pone, pongámosla en Cristo. Por eso Mateo 7:26 dice: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Porque necesitamos dejar que la palabra de Dios eche raíces en nuestra vida, porque si no, va a ser algo superficial. Necesitamos dejar que nos transforme, que nos cambie. Y es incómodo porque la palabra de Dios a veces nos da una buena cachetada de como, no sé si usted ha visto que dicen, estoy leyendo Proverbios y me parezco a un tal necio, al personaje del necio, ¿no? A veces uno se parece más al necio que a la persona sabia, pero es ahí cuando uno reconoce y dice: pero voy a trabajar para llegar a ser como el sabio, pero me voy a esforzar y voy a dejar que Dios cambie mi corazón para llegar a ser como el sabio, porque dice su palabra que vamos a ser perfeccionados hasta el día en el que Él venga. Si usted está intentando meterse con Dios y no ve cambios, no se desespere, persista. Esta carrera es de resistencia, no es de quien llega más rápido, es de resistencia, y la resistencia cuesta y se forma mediante disciplina. La gente que corre sabe que entre más tiempo pase entrenando, entre más tiempo pase preparando su cuerpo, más resistencia va a tener, ¿verdad? Pero si yo quiero correr ya 8 kilómetros y nunca he corrido, me voy a cansar y me voy a desesperar y pues me voy a agüitar, ¿verdad? Y voy a decir: no, ya nunca voy a volver a correr, no nací para esto. Pero es que necesitamos preparación. Usted nació para esto. Esta es su naturaleza. El reino de los cielos es su naturaleza, pero necesitamos prepararnos. Amén. Entonces, el problema con Israel y el peligro el cual todos estamos expuestos es que pensamos que no estamos tan mal como otras personas. Y aquí vuelvo al punto: el hecho de que seamos cristianos no nos hace mejores, solo nos hace conscientes de lo que la gente no sabe. Y nos da más responsabilidad porque tenemos que compartirle a los que no saben. Entonces, por venir a la iglesia, no está garantizado que tu vida sea correcta, pura delante de Dios, íntegra. El que determina eso es Dios. No yo, no el pastor, no los líderes. El que determina eso es Dios. El hacer pequeñas concesiones puede llegar a matar nuestra sensibilidad al pecado. ¿A qué me refiero con pequeñas concesiones? Cuando, por ejemplo, voy a tocar un tema, espero que nadie aquí batalle con eso, ¿verdad? Pero, por ejemplo, cuando vemos una película de terror, yo soy bien miedosa, honestamente. Yo soy bien miedosa y estoy como de, no, ¿sabes? No, cuando decían, vamos a poner película de terror, yo me voy, yo me retiro, porque aparte de que soy bien miedosa, yo sabía que delante de Dios, pues eso no era lo más sabio, no era lo más correcto. ¿Por qué? Porque cuando uno mira películas de terror, uno abre puertas. Entonces, tú puedes comenzar viendo películas de terror ligeras. No pasa nada, ni dan miedo, son efectos. Qué chafas los efectos de hoy en día del cine. El cine está decepcionándome totalmente. Y como ya no es suficiente, vamos por más. Cuando menos te das cuenta, ya estás metido en temas bien graves de ocultismo, de satanismo, ya estás bien metido en temas así. Y ya no te das cuenta del daño que te está haciendo, porque tu corazón ya se endureció.
El hacer pequeñas concesiones en cualquier cosa que desagrade a Dios es un peligro para nuestra vida. Y nos enfrentamos al problema de amar a Dios, pero también amar las cosas del mundo. Sí, te amo, Dios, pero también yo quiero cumplir mis sueños, mis metas y todo eso. Con el temor de sonar religiosa, pero lo voy a decir. Antes yo me acuerdo, ay, como ya me sentí bien viejita, no, antes. No, yo me acuerdo que cuando yo platicaba con personas de la iglesia, le preguntaba, ¿cuál es tu sueño de vida? Y me decían, no, pues mi sueño de vida es ir a hacer misiones, ir a evangelizar, ser predicador, ser pastor de una iglesia y así. Y ahora yo platico con algunas personas, ¿y cuál es tu sueño de vida? Mi sueño de vida es viajar y conocer el mundo. Mi sueño de vida es irme a vivir a tal lugar. Y no está mal, no está mal. No está mal querer hacer eso. Yo también quiero conocer todos los lugares del mundo. Yo también quiero viajar, quiero irme a vivir en tal lugar. Pero ¿en qué momento pusimos nuestros sueños antes que los de Dios? Está bien que queramos una vida mejor, pero eso nunca tiene que reemplazar el llamado y el propósito que Dios tiene para nuestra vida. ¿Qué tal? Y a alguien le pasó una vez que su sueño era irse a tal lugar. Entonces, pero no contaba con que Dios lo llamó. Y cuando Dios lo llamó, se enfrentó a la decisión de que tenía que renunciar a irse a tal lugar. Entonces ahí fue como de que dijo, no, pues Dios me puso entre, ¿es lo que tú quieres o lo que yo quiero? Entonces, por obediencia, esta persona dijo, no, pues ni modo, renuncio, ¿no?, a eso para poder servirte a ti. Pero hermana, los sueños en Dios siempre son mejores de lo que nosotros podemos planear en nuestra vida. Porque miren mi ejemplo, yo planeé una cosa, pero el plan de Dios era mejor. Entonces nosotros podemos planear cosas, pero los planes de Dios siempre son mejor. Con esto no le estoy diciendo no sueñen conocer ningún lugar. No le estoy diciendo eso, al contrario, si tiene la oportunidad de viajar, viaje y nos trae un recuerdo o nos trae muchas fotos. Viaje, conozca el mundo, hable de Dios alrededor del mundo, pero que nunca suplanten el propósito de Dios sobre su vida. Que nunca suplanten lo que Dios quiere hacer en su vida. Entonces, también queremos santidad, pero no queremos renunciar a lo que no nos deja ser completamente santos. Queremos propósito, pero queremos evitar los procesos y el compromiso con Dios. Para que el propósito se cumpla, tenemos que ser procesados. Y también tenemos que ser comprometidos con Dios, porque Dios no le va a dar un llamado grande a alguien que no puede comprometerse con algo pequeño. Dice la palabra de Dios, no, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entonces, también podemos querer su presencia, pero sin disciplina espiritual, sin buscarle a Él, sin desarrollar oración, pensar, no sé, que con los 10 minutos que oramos en la mañana basta. Y sí, hermanos, son 10 minutos bien valiosos, son 10 minutos muy buenos, no le estoy diciendo que lo deje de hacer, pero hay más, hermano, hay más y yo creo que podemos hacer un esfuerzo. A veces estamos cansados, a veces queremos dormir, pero ahí está Dios esperando por nosotros. Ahí está Dios queriendo contarnos algo, queriendo usarnos, queriendo hablar por medio de nosotros. Y está esperándonos paciente. Y no crea que Dios está enojado con usted porque prefiere dormirse. Dios está ahí, paciente, esperando. Paciente. Pero creo que si amamos a Dios podemos tomar la decisión de dar la milla extra por Él. Porque Él lo dio todo por nosotros y es lo mínimo que nosotros podemos dar por Él. Entonces, ¿cómo se cambia? Dejando que Dios cambie nuestro corazón y ponga su espíritu en nosotros. Gálatas 5:16 dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Yo todos los días le digo a Dios, que el Espíritu Santo me guíe, por favor. Espíritu Santo, si voy a decir algo que no tengo que decir, cállame. Si voy a hacer algo que no tengo que hacer, párame. Y necesitamos tener esa disposición de Espíritu Santo, cámbiame. O sea, ser conscientes de Él, porque como les digo, no es que no lo amemos. Yo sé que todos aquí lo amamos, pero no vivimos conscientes de que Él está con nosotros. Es como, por ejemplo, en los matrimonios, cuando
cuando ya hay una rutina y que a lo mejor pues el esposo trabaja, llega y a la casa y la comida ya está hecha, así, pero un día usted llega y la comida no está hecha y resulta que su esposa se sentía mal o así, pero es ahí cuando creo que muchos se dan cuenta de los hijos, cuando la mamá se enferma, que hay muchas cosas que se dejan de hacer, que hay muchas cosas que damos ya por hecho, de que ya va a haber comida en la mesa, de que ya va a estar arreglado cierto lugar, cierta cosa, y nunca nos tomamos el tiempo para decir gracias mami porque limpiaste mi cuarto o limpiaste la sala, gracias mi amor porque hiciste de comer. Porque a lo mejor tú estás cansada de lavar, estás cansada de barrer, estás cansada de hacer otras cosas, pero aún así tienes la comida lista para cuando nosotros llegamos. Gracias porque diste la milla extra. A mí me ha tocado muchas veces que estamos bien cansados de algún evento o algo y mi mamá todavía llega a lavar porque se necesita tal cosa para la semana. Y uno así como de, no laves. Y mi mamá de, pues sí, nadie lava. Si yo no lavo, nadie va a lavar, ¿no? Entonces, lo mismo con la presencia de Dios. O sea, Dios nos bendice, Dios está con nosotros, nos guarda del mal, nos libra de todo mal. Y cuántas veces estamos conscientes de gracias Espíritu Santo porque hoy me trajiste comida a casa. Gracias Espíritu Santo porque me frenaste de hablar algo que no tenía que hablar. Gracias porque me abriste tal puerta de oportunidad. Necesitamos ser más conscientes de que el Espíritu Santo está con nosotros.